Aquí postrado estoy, ven y límpiame. Aquí frente a ti, renueva todo en mí. Aquí postrado estoy, ven y límpiame. Aquí, frente a ti, renueva todo en mí. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy, alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Aquí postrado estoy, ven y límpiame. Aquí frente a ti, renueva todo en mí. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy, alabándote,
lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Bien, hermanos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Vamos a comenzar entonces de inmediato nuestro estudio bíblico correspondiente a este día domingo. Continuamos estudiando el Evangelio según San Juan en el capítulo 9. Hoy vamos a estudiar los primeros versículos de este capítulo, donde vamos a ver algunas enseñanzas fundamentales, principios fundamentales que el Señor nos va a enseñar. Así que vamos a orar y luego vamos a comenzar nuestro estudio. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por darnos, Señor, el privilegio, la oportunidad de poder reunirnos una vez más a través de este medio. Gracias te damos, Señor, porque podemos, Señor, reunirnos, Señor, y mirando y viendo, Señor, que solamente tu misericordia y tu gracia es que nos permite, Señor, congregarnos como iglesia. Te rogamos, Señor, en esta mañana, antes que nada, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, limpien nuestro corazón y nuestra vida, llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos también, Señor, esta mañana por aquellos, Señor, que están padeciendo necesidades, Señor. Especialmente seguimos orando por el Tata Lalo, Señor, por su recuperación. Oramos, Dios, que tú le bendigas, le fortalezcas, le guardes a su vida, a él, a su esposa Cristina, a sus hijos, Señor. También oramos, Padre, especialmente por Tatiana, seguimos orando por ella, Señor, por su esposo Marcos, por la familia, por Lucía, también oramos, Señor. Y así también, Señor, oramos, Padre, por aquellos, Señor, que están, Señor, en algún problema, en alguna dificultad. Presentamos tu iglesia, tu congregación. Seguimos orando por Alejandra Ingunza, por su recuperación, Señor. Seguimos orando también, Señor, por el pastor Raúl, Señor, y su esposa Sharon, Señor, quien está complicada de salud. Oramos por ellos, Señor, esta mañana y te pedimos, Dios, que les fortalezcas, que les bendigas, Señor, que les llenes de tu poder y te hagas real en sus vidas, Señor. Seguimos orando por Sally Durán, por su esposo Sammy.
Seguimos orando por ellos también, Señor, especialmente por Sally, quien está un poco complicada en sus pulmones. Señor, oramos que tú hagas un milagro, que tú la puedas restaurar a nuestra hermana, Señor, y fortalecer, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor, de manera especial por la bendición que tú le has dado, Señor, a nuestro hermano Mulier, Señor, de poder, Señor, tener a su familia con él, Dios. Te damos muchas gracias, Padre, porque esa es la respuesta a la oración, Señor. Seguimos orando, Padre, que sea todo expedito, su viaje, Señor, el viaje de su esposa, de sus hijas, Señor. Oramos, Dios, que tomes control, Señor, que tú le guardes a nuestros hermanos, Señor, y les bendigas grandemente. Te damos muchas gracias por la gran bendición, Señor, que tú le has dado, Señor, al nieto de nuestro hermano Jorge Erice, Señor. Es una gran bendición que tú le has dado a él, Señor, especialmente a su mamá, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por esta gran bendición que tú le has dado, Señor, a esta familia que reside allá en Estados Unidos, Señor. Te damos muchas gracias por las oraciones contestadas y te rogamos, Dios, que sigas bendiciendo sus vidas, guiándoles, enseñándoles, instruyéndoles, Señor. Y así, Señor, nos presentamos delante de ti esta mañana para rogar y pedir tu bendición por la enseñanza fiel de tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir la enseñanza fiel de tu palabra. Lo pedimos todo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, abrimos nuestra Biblia entonces en el libro de Juan, en el capítulo 9. Juan, capítulo 9. Versículo 1 dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos míos, un relato maravilloso que Juan señala aquí, porque en este capítulo o en estos versículos nosotros vamos a mirar la compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los más necesitados, con los más desvalidos, con los incluso desechados por la sociedad judía. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros mientras Él realizaba su ministerio aquí en esta tierra. Él realizó muchos milagros para glorificar al Padre. Esa es la primera cosa importante que nosotros debemos destacar. Y en esta ocasión nosotros vamos a mirar aquí que el Señor Jesucristo no solo es conmovido por las necesidades físicas, no solo el Señor tiene compasión por aquellos que tienen enfermedades físicas, sino que el mayor énfasis que el Señor señala aquí es la salvación del hombre. La salvación del hombre. Así que en este milagro que Juan, el escritor, registra aquí, demuestra en realidad la condición en que se halla espiritualmente el hombre, el ser humano. Que el hombre espiritualmente se halla en esta misma condición de este hombre, ciego totalmente, absolutamente ciego espiritualmente, sin ayuda de nadie, totalmente ciego, esperando incluso recibir algo de las personas. Sin embargo, Jesús aquí se va a revelar a este hombre, dice, como Dios. Porque recuerden que este hombre estaba completamente ciego de nacimiento. No tenía ayuda de nadie. Nadie le brindaba siquiera un poco de atención. De hecho, nosotros vamos a mirar aquí en detalle
que este hombre llegaban, lo tomaban y lo dejaban en un lugar público para que él no molestara más. Ese es el punto, para que él también pudiera traer algún sustento y viviera esperando recibir algo de las personas. Pero aquí Jesús se aparece en su camino. Esto es muy importante, porque Jesús se aparece en su camino y se le revela como Dios, y también le muestra que tiene esperanza, que en Él, que en Cristo hay esperanza de salvación y vida para el hombre. Entonces, es importante lo que nosotros vamos a mirar aquí, un hecho importante que nos muestra primero la condición que se encuentra el hombre, ciego espiritualmente, sin ayuda, sin beneficio, condenados a morir totalmente. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza, no hay esperanza. Sin embargo, Jesús se aparece en el camino para alumbrar nuestro camino, para darnos esperanza, para alumbrar nuestra vida, para alumbrar nuestro camino, para alumbrar nuestra vida, para que podamos ser hombres y mujeres de bien, dice. ¿De qué manera? ¿Cómo? Creyendo solamente en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Entonces vamos a mirar inmediatamente los primeros 2 versículos de este capítulo 9. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La primera observación que nosotros podemos mirar aquí, hermanos, es claramente cómo Jesús ve a este hombre. Jesús mira a este hombre. Lo que me llama la atención es que Jesús inmediatamente ve a este hombre y le llamó la atención. ¿Por qué le llamó la atención a Jesús este hombre? Porque Jesús tuvo compasión de la gente, se compadecía de las necesidades de aquellos que estaban sufriendo. Jesús se identificaba con ellos. Juan nos dice aquí que este hombre era ciego de nacimiento. ¿Sabe lo que significa eso, ser ciego de nacimiento? Que este hombre no conocía absolutamente nada ni nadie. No conocía la luz, no conocía a sus padres, solo los podía identificar a través de su voz. No podía ver la naturaleza, no podía ver lo que Dios ha creado, esta maravillosa naturaleza. Si bien es cierto, podía oír, por ejemplo, el ruido del mar, pero no podía mirar y contemplar la belleza del mar, sus distintos colores, sus distintos tonos. Podía escuchar, qué sé yo, el ruido del viento golpeando los árboles, pero solamente el sonido, pero él no podía mirar esta maravilla que significa observar y contemplar la maravillosa naturaleza. Así que este hombre, como no conocía la maravilla de la naturaleza, entonces este hombre obviamente no podía valerse por sí mismo. Siempre estaba dependiendo de alguien. Siempre dependiendo de alguien, que en este caso lo dejaba en lugares públicos para que pudiera pedir limosna. Entonces, si bien es cierto, este hombre, si estaba en un lugar público, era muy conocido entonces por todo el vecindario, por toda la región. En este caso, este hombre posiblemente haya estado cerca de del templo. Así que toda la gente y todo el mundo lo conocía. ¿Saben quiénes especialmente lo conocían y se topaban siempre con este hombre los días que se reunían en el templo o en la sinagoga? ¿Sabes quiénes eran? Los devotos, los judíos devotos. Se topaban fielmente con este hombre. Todos los días se topaban con este hombre porque este hombre se hacía notar. ¿En qué sentido? Pidiendo limosna. Así que era muy conocido, pero lo terrible de estos hombres devotos que iban a adorar a Dios, se supone, iban a escuchar la lectura de la ley, la enseñanza de la ley, pero sin embargo eran totalmente indiferentes a la necesidad de este hombre. Jesús no. Jesús no, Jesús hizo la gran diferencia. Jesús, rabí, maestro, enseñador, siervo, hijo de Dios, hizo la gran diferencia entre todos estos religiosos. Porque dice aquí Juan que al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, todos pasaban ahí. Jesús pasó, pero Jesús se detuvo.
Eso es muy importante poder destacar, hermanos míos, porque de la misma manera el Señor Jesucristo también ha pasado por nuestro camino, pero se ha detenido, a diferencia de otros. Se ha detenido y nos ha visto con ojos de misericordia. Nos ha visto con compasión. Eso nunca debemos olvidar, hermanos, la compasión de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. La otra cosa importante es que Jesús solamente se detuvo, lo observó y siguió su camino. Jesús se detuvo y al parecer también, no al parecer, sino que simplemente este hombre tuvo un diálogo. Tuvo un diálogo con este hombre. Ahora, hermanos, es importante también mirar aquí el contexto. ¿De dónde viene Jesús? Jesús viene saliendo del templo, lo que mirábamos en el capítulo anterior. Jesús viene saliendo del templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? Mirando el capítulo anterior, Jesús estaba, no Jesús, sino los fariseos estaban discutiendo con Jesús. Lo estaban acusando de blasfemo, lo estaban acusando que tenía demonio, lo estaban acusando que era samaritano, estaban haciendo discriminación, lo estaban insultando al Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Los fariseos. Y Jesús viene saliendo porque Jesús les dice que Él es mayor que Abraham. ¿Y qué iban a hacer los fariseos? Iban a tomar piedras y lo iban a apedrear, y Jesús sale de ahí. Jesús, cuando sale del templo, al pasar, dice, en este transcurso se encuentra con este hombre ciego de nacimiento. Y esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque Jesús no pensó en sí mismo, no pensó en lo que le iban a hacer o en las amenazas que los fariseos le estaban haciendo a él, las acusaciones que los fariseos le estaban haciendo a él, las amenazas de muerte que los fariseos estaban haciendo hacia su persona. El Señor Jesucristo simplemente eso no le importó. No se enfocó, en resumidas cuentas, no se enfocó Jesús en sí mismo de manera egoísta, sino que aquí Juan dice que fijó sus ojos en este hombre ciego que estaba pidiendo limosna. Maravilloso. Y eso confirma una vez más lo que el apóstol Pablo dice acerca de Jesucristo, que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Algo que nosotros tenemos que aprender. Entonces Jesús fue movido a compasión, dice aquí. Ahora, si Jesús fue movido a compasión, ¿qué entendemos nosotros? ¿O de qué manera Jesús fue movido a compasión? Tal vez diciendo, qué triste este hombre, qué pena este hombre que está en esta condición. Eso es algo que fue movido Jesús a compasión. ¿Esa es una expresión de que Jesús fue movido a compasión? No, hermano. Ser movido a compasión significa ponerse en el lugar del otro. Jesús fue movido a compasión porque se puso en el lugar de este hombre. No hay ninguna otra razón de por qué Jesús se haya detenido aquí. Que Jesús se puso en el lugar de ese hombre. Jesús tomó nuestro lugar. Debemos siempre entender esto. Jesús tomó nuestro lugar. Tomar el lugar del otro significa realmente entender muchas cosas y ser compasivos y entender y comprender muchas cosas y muchas razones por las cuales las personas, de qué manera las personas, están sufriendo. Eso es lo que nos hace falta también a nosotros, hermanos, ponernos en el lugar del otro, sentir como el otro siente. Eso es amor de Dios. Eso también es amor de Dios. Ahora, Jesús, en su calidad de Dios, él sabía esta situación, conocía esta situación. Jesús conocía muy bien este momento también. Y cuando Jesús se detiene para enseñar una verdad absoluta, porque Jesús también tiene todo el control absoluto, conoce nuestro pasado, presente y futuro, eso también nos debe enseñar, hermanos, y fortalecer de que mi vida y su vida están en sus manos. De que todas las cosas que están sucediendo en el mundo al Señor no le sorprende. Todo lo que incluso tú y yo estamos viviendo, estamos pasando, ya sea en necesidad, ya sea en enfermedad, ya sea en situaciones difíciles, hermanos, el Señor nos enseña esta mañana que Él conoce cada una de nuestras situaciones, de nuestro dolor, de nuestra aflicción. Él lo sabe.
como sabía muy bien la situación y la condición de este hombre, también conoce su vida y mi vida sabe lo que estamos viviendo. Y Él se pone en nuestro lugar porque Él conoce y Él sabe lo que tú y yo sentimos. Si tú dices no hay nadie que me entienda, estás equivocado, porque el Señor Jesucristo sí nos entiende porque Él se puso en nuestro lugar, dice. Entonces, debemos entender que la razón de por qué Jesús se pone en nuestro lugar es para que tú y yo podamos entender, conocerle, creer en Él y obedecer sus mandamientos. Esa es la razón. Esa es la razón, y que le podamos adorar siempre. Ahora, siguiendo aquí el relato, dice, cuando Jesús ve y repara y se enfoca en este hombre ciego, los discípulos le preguntan, muy insensibles, pero vamos a mirar por qué los discípulos le preguntan y le dicen, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, la pregunta de los discípulos es que ellos querían saber a través del maestro cuál era el motivo de la ceguera, por qué este hombre nació ciego, si fue por causa de su pecado o por causa de los pecados de los padres. Primera cosa que debemos entender en esta pregunta es que los discípulos están totalmente insensibles. Los discípulos no muestran ningún interés siquiera, ni compasión siquiera en ayudar a este hombre. Y la otra cosa importante, hermanos, que debemos nosotros considerar, porque una de las cosas que nosotros debemos considerar cuando estudiamos la Biblia es ponernos en el contexto y la situación. O sea, aquí Jesús y los discípulos en este caso, quienes están preguntando, perdón, el hombre ciego está escuchando, porque una de las cosas que tenía muy agudizado el hombre ciego eran sus oídos. ¿Se imagina usted cómo se debió haber sentido ese hombre ahí? Bueno, yo creo que a esa altura estaba completamente acostumbrado porque todos hablaban y él escuchaba. Ya toda la vida, ya su corazón ya podía resistir, se resignaba a este tipo de situación. ¿Quién pecó, este o sus padres? Le están preguntando al maestro. O sea, totalmente desubicados los discípulos. Totalmente desubicados. Como las desubicadas que muchas veces nosotros nos pegamos. Bueno, también los discípulos. En relación cuando hacemos comentarios malintencionados, sin siquiera pensar, y hay una persona que se siente totalmente identificada. Bueno, así lo están haciendo aquí los discípulos, preguntando. Ellos no les interesaba saber si este hombre o lo que estaba sufriendo este hombre, simplemente ellos querían saber cuál fue la causa de su condición. Entonces, esta pregunta que hacen los discípulos, en el fondo es más bien la consecuencia de una mala enseñanza que había en aquella época. Habían rabís que, por ejemplo, había un rabí judío en particular que era muy renombrado y muy conocido entre el pueblo judío. Este rabí judío siempre decía lo siguiente, decía, no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. O sea, si las personas tenían alguna dificultad física, fuera lo que fuera, entonces los judíos pensaban, o este cometió pecado, o alguien en su familia cometió pecado, y la consecuencia y la paga de ese pecado es en base, digamos, al impedimento físico, ya fuera que sea ciego, que sea sordo, que fuera inválido, lo que fuera, o él pecó, o sus padres o sus antepasados pecaron, por eso aquí está la consecuencia. Ese era el pensamiento judío. Entonces, en base a eso, los discípulos están haciendo esta pregunta. También los judíos creían y pensaban equivocadamente, pero ellos pensaban que un bebé podía pecar antes de nacer. Entonces, como ese bebé, ese ser había pecado antes de nacer, entonces si nacía con ese impedimento físico, entonces también ellos decían, este pecó en el vientre, estando en el vientre de su madre, este pecó. Ahora, ¿por qué los judíos pensaban de esta manera? Hermanos, recuerde usted que los judíos se consideraban descendientes de Abraham, raza única, heredera del reino de los cielos, de estar con Dios en la eternidad
simplemente por ser judíos. Entonces, se fija usted, ellos tenían la salvación ganada según su pensamiento. Entonces, por eso ellos creían que si alguien tenía algún impedimento físico, entonces era porque o pecó en el vientre de su madre o sus padres pecaron, y ahí está la consecuencia de su pecado en el fondo. Ahora, nosotros aquí en este punto vemos una muestra del amor de Dios manifestado para con el hombre. ¿Por qué? Porque antes que este hombre que nació ciego pudiera ver, Jesús se fijó en él. Jesús se fijó en él. La enseñanza práctica, hermanos, es que antes de nacer, como dice la Biblia, antes de tú y yo nacer, antes de tú y yo venir a este mundo, antes incluso de la fundación del mundo, Él ya nos conocía. Él ya nos conocía, perdón. Él ya nos conocía. Mientras estábamos ciegos espiritualmente, el Señor ya nos conocía. Cuando estábamos viviendo en oscuridad y en tiniebla, Dios ya nos conocía. Dios ya nos conocía. Es maravilloso. No entiendo cómo puede ser esto, pero lo creo, como dice la Biblia. El Señor nos conocía antes de la fundación del mundo, puso sus ojos en nosotros, como este hombre. La otra cosa importante que debemos destacar, hermano, que el Señor fue quien se detuvo en nuestro camino, nos miró con misericordia, como este hombre ciego, y nos miró con compasión. Mientras nosotros estamos destinados a la muerte y a la muerte eterna, Señor Jesucristo se detuvo para mostrar su amor, para mostrar su poder, para mostrar su misericordia en cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso siempre considerarlo. Luego dice aquí en los versículos, capítulo 9, versículo 3 al versículo 5, dice lo siguiente. Respondió Jesús a la respuesta que los discípulos le dijeron. ¿Quién pecó, este o sus padres? Respondió Jesús y dijo, no es que pecó este, dice, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús aquí descarta de plano entonces el pensamiento errado que tenían los judíos. ¿Cuál era el pensamiento? Como ya les decía anteriormente, que la ceguera de este hombre era consecuencia de algún pecado específico que él cometió o sus padres. Jesús le dice, no es que éste cometió algún pecado específico y la está pagando a través de su ceguera, no. Ni tampoco sus padres pecaron y en este se está pagando, digamos, la consecuencia de su pecado tampoco. Ahora Jesús aquí no está descartando el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Todos nosotros nos rebelamos contra Dios. Todos nosotros primero somos hijos de Adán. Al ser hijos de Adán, estamos viviendo en pecado. Somos pecadores por naturaleza. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Por eso pecamos, porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y estamos condenados a muerte y muerte eterna. ¿Como consecuencia de qué? Consecuencia de nuestra desobediencia a Dios desde el comienzo de la humanidad. Sin embargo, Dios en su gracia y su misericordia se apareció en nuestro camino. Nunca debemos olvidar eso. Por lo tanto, Jesús le dice, no es que éste haya cometido un pecado específico, está pagando. No. Sí, son pecadores, somos todos pecadores, por tanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en este caso puntual, no es que éste haya pecado, como pensaban así o el pensamiento de los judíos, sino que Jesús les explica a sus discípulos aquí, con lujo de detalle, que la ceguera de este hombre tiene un propósito determinado. Tiene un propósito determinado por Dios. ¿Cuál es el propósito? Les dice aquí, no es que pecó este ni sus padres, sino que
Este nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que las obras de Dios se manifiesten en este hombre. O sea, entonces usted me está diciendo, pastor, que el Señor permitió que este hombre naciera ciego desde nacimiento, tuviera ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sí, es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Ahora, debemos nosotros también entender, hermanos míos, que al estar en pecado, al tener nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros también pagamos la consecuencia. Y una de las consecuencias del pecado es la muerte, el deterioro físico, las enfermedades dentro de muchas cosas. Así que, hermanos míos, debemos también reconocer esto, que muchos de nosotros estamos deteriorándonos, mientras más va pasando el tiempo nos vamos deteriorando. Y lamentablemente vamos acarreando algunas enfermedades, pero eso es producto, insisto, es producto de nuestra condición pecaminosa. Pero aquí dice el Señor que el Señor permitió esto para que las obras de Dios se cumplieran en él, cumpliendo así lo que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado concerniente al Mesías, específicamente al Mesías. Una de las señales que iba a hacer el Mesías entre el pueblo es que él iba a hacer sanidades milagrosas, específicamente en Isaías, en el capítulo 29, en el versículo 18, dice, en relación al Mesías, como profecía al Mesías, dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y aquí, en este milagro que vamos a ver, se está cumpliendo esta profecía concerniente al Mesías. Mateo capítulo 11, versículo 4 y versículo 6. Dice aquí, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Poniéndolo en contexto, aquí Juan el Bautista estaba preso y manda a preguntar y decir, realmente, ¿por qué no le dicen al Señor Jesucristo si realmente Él es el verdadero Mesías? Si Él es el Mesías, o Él es el Cristo a quien debemos esperar, o tenemos que esperar a otro. Entonces van y le dicen, ¿sabes qué? Dijo Juan el Bautista, le dicen a Jesús, si tú eras el Mesías, entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Díganle a Juan lo que ustedes han visto. Lo que ustedes han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Entonces, nosotros miramos y vemos aquí que realmente el Mesías estaba haciendo estas obras maravillosas. Y volviendo a Juan capítulo 9, versículo 3, dice, no es que pecó ni sus padres, dice, sino simplemente para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que aquí cambia un poco la perspectiva, porque esta enfermedad o este mal que tenía este hombre de ceguera desde su nacimiento, aparte de provocar aflicción, tristeza, entonces es más bien la oportunidad para que Dios pudiera mostrar el poder en su vida. Y eso nos enseña una cosa importante, hermanos míos, a nosotros en esta mañana. Que si bien es cierto, tal vez usted esté padeciendo alguna enfermedad ya que lleva tiempo y le aqueja y le aflige y le provoca tristeza y le provoca muchas veces desesperación, porque esa es nuestra calidad humana. Así a veces nosotros muchas veces somos inestables.
O en fin, nosotros estamos pasando ciertas situaciones que son complicadas en cuanto financieras, sentimentales, lo que sea, y eso nos provoca aflicción y eso nos provoca... Pero ¿sabe qué? Dentro de todo, como dice aquí la Escritura, Dios ha permitido todo esto que nos suceda. ¿Por qué razón? ¿Para qué? Para que su poder se manifieste en nuestras vidas. O sea, el hecho de la dificultad que estemos viviendo es la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en cada uno. Así que en este caso puntual, como dice aquí, el Señor Jesucristo dice, me es necesario, dice, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Primero está cambiando la perspectiva o el sentimiento de lo que significa esta enfermedad. No es toda aflicción, no es tanto tristeza, sino que es la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Usted está pasando una aflicción, una situación, sabe que no es todo aflicción, sino que es la oportunidad para Dios, para que Dios se manifieste en su vida, en su obra, como ya lo hemos visto en muchas y tantas oportunidades. Cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha respondido, cómo Dios ha instruido, cómo Dios ha capacitado, cómo el Señor ha respondido a las oraciones, cómo Dios ha hecho milagros, milagros evidentes que son testimonio. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifieste. Y se manifieste de esta manera. Número 1, Dios es real, Dios responde a nuestras oraciones. Número 2, Dios tiene compasión de cada uno de nosotros. Y número 3, para enseñarnos una lección de fe y obediencia a sus mandamientos. Entonces, la otra cosa importante que le agrega Juan aquí, o Jesús está diciendo aquí en palabras de Juan, dice, es necesario, dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús aquí? Mientras tenga mi tiempo, yo voy a aprovechar mi tiempo. Yo voy a hacer las obras de Dios. Esa es mi prioridad. Yo voy a hacer la obra de Dios mientras tenga vida, mientras me desenvuelva entre ustedes. Yo voy a hacer la obra de Dios. En otras palabras, no voy a perder mi tiempo. No voy a perder mi tiempo, dice Jesús, discutiendo con los judíos, con los si quieren entender o no quieren entender. Yo voy a hacer la obra. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Porque Jesús sabía que tenía poco tiempo, que su hora ya iba pronto a llegar. Entonces Jesús estaba aprovechando el tiempo. Eso es lo que está diciendo. Me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Por qué dice entre tanto que el día dura? Porque cuando estaba el día, ¿cierto? Estaba la luz del sol, podía ver las cosas más claras, podía mirar las cosas más con mayor detalle, con mayor detenimiento, con observar de mejor manera. En la noche no se ve nada. En la noche no se ve nada, por eso dice la noche viene cuando nadie puede trabajar, no se podía trabajar en la noche. No tenía la luz eléctrica que nosotros tenemos hoy. Entre tanto, por tanto, Jesús saca esta enseñanza y le dice a los discípulos, entre tanto que estoy yo en este mundo, luz soy del mundo. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Entre tanto que yo estoy en el mundo, quiero hacer la obra de mi Padre. Quiero que la gente crea en mí. Por eso voy a aprovechar mi tiempo haciendo la obra de mi Padre. Luz, para que el hombre pueda ver esta luz verdadera que alumbra los corazones, dice. Así que Jesús les dice, no es que haya pecado ni sus padres, sino que es la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en su vida. Porque mientras estoy en esta vida, dijo Jesús, voy a aprovechar el tiempo para hacer la obra de mi Padre. ¿Por qué razón? Porque luz soy para el mundo, dijo. Luz soy del mundo. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera, dice, refiriéndose a Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Poniéndolo en contexto, recuerde, hermanos, que el hombre está destinado a la muerte y a la condenación eterna. Sin esperanza,
totalmente ciego espiritualmente, sin ver absolutamente nada, sin siquiera discernir su izquierda, su derecha, viviendo en oscuridad, viviendo en tinieblas, pero apareció Jesús, la luz del mundo, la luz verdadera, que se pone en nuestro lugar, que nos da esta oportunidad de poder ser salvos y que se da a conocer a todo el mundo a través de su palabra. Así que esto nos enseña, hermanos míos, algo muy importante, que somos de naturaleza pecaminosa, que es lo que debemos tener en cuenta, que al ser de naturaleza pecaminosa, acarreamos la consecuencia de esa naturaleza pecaminosa, y las consecuencias que acarreamos de esa naturaleza pecaminosa son enfermedades y aflicciones que muchos de nosotros no entendemos por qué nos vienen, por qué nos suceden. Muchas veces la gente no encuentra sentido, incluso diciendo, bueno, si hay un Dios tan bueno, ¿has escuchado esa frase? Si hay un Dios tan bueno en el cielo, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento en niños inocentes que nacen con algún impedimento físico? ¿Has escuchado? Yo he escuchado muchas veces eso. ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente. ¿Sabes cuál es? La respuesta es, ¿sabes qué? No es la culpa de Dios, es la culpa del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre decidió alejarse de Dios. El hombre decide seguir viviendo en pecado. Por tanto, si decide seguir viviendo en pecado, en naturaleza pecaminosa, entonces tiene que atenerse aquí a las consecuencias. Y dentro de estas consecuencias, una de las consecuencias trágicas y terribles, que la muerte eterna y la condenación. Pero también otra de las consecuencias, muchas enfermedades y muchas cosas terribles que le pasan al hombre. Pero aquí Dios quiere mostrar su poder, su amor, su gracia, su misericordia. Otra vez Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo, dice. Jesús se presentaba en medio de una sociedad, en medio de un mundo condenado a muerte. Pero Jesús se presenta diciendo que yo soy la luz del mundo. Cuando dice, yo soy la luz del mundo, está diciendo, yo tengo la oportunidad, yo tengo el poder para que ustedes no sigan en tinieblas, pero tienen que hacer una cosa, ¿cuál? Creer en mí. Y el que me sigue, dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién? El que me sigue. Ojo con esto, Juan 8, 12 dice el que me sigue. No el que me reconoce ni cree, sino que el que me sigue. Hay una perseverancia, hay una constancia. Porque no basta solamente creer en el Señor Jesucristo, hay que seguirlo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Imitar su fe, imitar su conducta, imitar su enseñanza, seguir sus enseñanzas, obedecer sus enseñanzas. Hacer un cambio de mente, ya no seguir viviendo como estaba viviendo antes cuando no conocía a Cristo, ahora lo conozco, tengo que seguir esa misma senda. Juan capítulo 12, versículo 46 dice lo siguiente, yo, la luz, dijo Cristo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, dice. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces el hombre es culpable, claramente, directamente, el hombre es el culpable de recibir las aflicciones a su vida, debido a, a la rebelión que tiene contra Dios. Pero el amor de Dios es tan grande, es tan misericordioso, es tan amplio, dice, que Él envió a su Hijo Jesucristo, para que creyendo en Él seamos salvos. Debemos entender una cosa, tal vez hay muchas situaciones y muchos de nosotros tal vez no vamos a ser sanos de nuestras enfermedades que tenemos, que nos aquejan. ¿Por qué? Porque lo más importante, hermanos míos, y entiende bien esto, lo más importante, y lo vamos a ver aquí, lo más importante, hermanos míos, no es la sanidad física. Lo más importante de todo es que seamos salvos. Que lo vamos a mirar aquí. Por eso Jesús aquí le movía esta urgencia, dice. Jesús no perdió su tiempo en tratar de convencer a los fariseos, sino que Jesús se dedicó 100% a hacer la obra de Dios. Cuando dice, me es necesario, dice,
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene. O sea, los tiempos son limitados. Yo voy a hacer la obra de Dios. Yo voy a hacer la obra de Dios. Y entre tanto que yo haga la obra de Dios, ¿por qué dice, yo, entre tanto que yo estoy en el mundo, tengo que ser, o soy luz del mundo? Tengo que mostrar la esperanza para el hombre, que no todo está perdido, pero el hombre no lo quiere reconocer. O sea, en resumen, Jesús está aprovechando el tiempo. Jesús estaba priorizando los tiempos. Me es necesario, subraye eso, me es necesario hacer las obras del que me envió. Esta es mi prioridad. Yo no vine a juzgar, vine a salvar, pues voy a hacer la obra de Dios. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si somos hijos de Dios, esa también es nuestra prioridad. Si tú y yo somos hijos de Dios, entonces nuestra prioridad, ¿qué es? No perder el tiempo, porque nos es necesario también predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias, las buenas nuevas a un mundo que no tiene esperanza, a un mundo que se está perdiendo. Entonces, si para Jesús era tan importante cumplir con la voluntad del Padre, para nosotros también tiene que ser importante ser responsables en esta gran comisión que el Señor ha puesto en nuestro corazón. La otra cosa importante, que Jesús hacía esta obra y cumplía esta obra, cumpliendo así la voluntad del Padre con gozo, con responsabilidad, con dedicación, con todas sus fuerzas, porque estaba obedeciendo a su Padre Celestial. Eso también nosotros tenemos que imitar. Como hijos de Dios, como discípulos del Señor, tenemos que nosotros también hacer su obra, aprovechar el tiempo que tenemos para servir a Dios con gozo, con ánimo, con toda nuestra dedicación, con todas nuestras fuerzas. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener aquí, no sabemos. Pues el tiempo que tengamos, hermanos, debemos servir a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo, con todas nuestras ganas, con todo nuestro sobreesfuerzo, dice. Y no perder el tiempo en discusiones, en cosas vanas, en cosas vagas, en cosas que no tienen importancia, hermanos míos, sino que realmente debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura. Dice la Biblia en Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 10, dice lo siguiente: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que tienes que hacer, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo con gozo. Dios te llamó para ser parte de su familia. Dios te adoptó como su hijo. Sirve a Dios con gozo, con gratitud. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo en trivialidades. Busca a Dios. Lee la Biblia. Mantente en tiempo de oración. Instrúyete en la palabra de Dios. No te dejes de congregar a través de los medios. No dejes de participar. Aprovecha bien el tiempo, porque no vienen días mejores, vienen días malos, dice. Así que, es más, estamos en tiempo, hermanos, donde Dios nos da la oportunidad, en medio de todo este caos, de toda esta inseguridad, de toda esta tragedia que está viviendo el mundo, tenemos la oportunidad hoy día, los hijos de Dios, que no es tan trágico, porque tú y yo tenemos la oportunidad, ¿qué? De predicar el Evangelio de Jesucristo. Aprovechemos bien este tiempo. Y decir como dijo Cristo, me es necesario aprovechar el tiempo. Que tú y yo también encontremos necesario predicar el Evangelio de Jesucristo. Hablar del Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias a este mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo, dice que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces, como creyente, nosotros debemos hacernos la siguiente pregunta a nuestra vida en esta hora. ¿De qué manera? Yo te hago una pregunta reflexiva en esta mañana. ¿De qué manera tú estás siendo luz de este mundo? O la sal de la tierra. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Hay muchas formas, pero ¿de qué manera tú te has propuesto en tu corazón, Señor? Yo quiero ser luz del mundo en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi vecindario, con mis compañeros. Ayúdame a ser luz del mundo. ¿De qué manera tú estás siendo luz del mundo o sal de la tierra? La segunda pregunta que te quiero hacer de manera reflexiva es, si tú dices, sí, yo soy la luz del mundo, yo creo que sí, entonces está brillando nuestra vida, mi vida,
como la luz de Cristo, es decir, soy la luz del mundo. Cristo está en mi vida. Estoy brillando de tal manera que el mundo pueda ver algo distinto y atractivo en actitud, en conducta, en trato, en relación, etcétera, etcétera. ¿Puede decir la gente que ve algo distinto? Hay un brillo y que yo puedo mirar y ver esa oportunidad para hablarles de Cristo. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué tú me encuentras distinto? ¿Sabes por qué estoy relajado? ¿Sabes por qué tengo tanta paz en medio de esta situación? Porque mi fe está puesta en Dios. Y ahí tienes la oportunidad para evangelizar, para hablar de Cristo. Eso es brillar en Cristo Jesús. Eso es brillar en Cristo Jesús. Porque si tú no estás brillando, entonces realmente tú estás difundiendo las tinieblas en vez de disiparlas. ¿Me entiendes? Si tú no estás brillando con la luz de Cristo, entonces tú estás haciendo lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Estás difundiendo las tinieblas en vez de disiparlas. Jesús dijo, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto, hermanos míos, el Señor con su ejemplo aquí me es necesario hacer la obra de Dios. También a nosotros debe ser necesario hacer la obra de Dios. Por eso el consejo del apóstol Pablo a cada uno es el siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Debes preguntarle a Dios. Debes preguntarle a Dios. Debes ser entendido de cuál es la voluntad perfecta de Dios para con tu vida. Entonces sea diligente, sea responsable. No ande como necio, sino aproveche bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo que en lo espiritual, nutrirse con lo espiritual, permanecer en la comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque no vienen días buenos. Lo otro, cuando tú hagas algo, hazlo sin murmuración, sin reclamo, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contienda, que mejor no hagas nada, no seas gruñón. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Porque ¿a quién sirves, hermano? ¿A quién sirves? Sí, pero es que siempre me toca a mí hacer lo mismo y siempre yo hago lo mismo. ¿A quién sirves? ¿Le sirves a Dios? ¿Para quién trabajas? Sí, pero es que estos ya me tienen chato, que siempre es lo mismo, que aquí no tienen consideración. ¿Para quién trabajas? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te da las fuerzas para que tú cumplas en tu trabajo? ¿Quién te da la iniciativa para que tú seas proactivo en tu trabajo? ¿Quién lo hace? ¿Tu propia capacidad? ¿Que no es Dios? Yo creo que es Dios. Pues a Dios le sirve. A Dios le sirves. A Él, con Él eres responsable. Por tanto, todo lo que tú hagas, hágalo sin murmuración, sin discusión, sin contienda, para que seáis irreprensibles, para que sea sencillo, para que se note un hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tú y yo, como hijos de Dios, obedientes a Él, sumisos y sujetos a Él, resplandeceremos como luminares en el mundo. Me es necesario hacer la obra de Dios. Importante. Juan capítulo 9, versículo 6 dice, dicho esto, Jesús, después que les enseña, me es necesario hacer la obra de Dios. Jesús aquí no se queda todo el día compartiendo con los discípulos y el pobre ciego ahí escuchando desesperanzado, bueno, me van a sanar, no me van a sanar, ¿qué van a hacer? Están métale conversando, ni siquiera se fijan en mí. Jesús no se queda aquí en una clase teórica todo el día para enseñarle a los discípulos. Jesús va a la acción. Me encanta Jesús porque Jesús es proactivo. Dicho esto, dice, dicho que lo que le acaba de enseñar anteriormente, escupió en tierra. ¿Qué está haciendo? Jesús escupió en tierra, algo no muy higiénico. Hizo lodo en la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, entre paréntesis que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Quién? El ciego. Hermanos, como decía, Jesús no se queda en palabra ni en teoría. Bueno, Jesús dijo, se me pasó el tiempo, ¿entendieron la enseñanza? Sí, discípulos, ¿entendieron la enseñanza? Sí, ok, vamos a tomar tecito, vamos a tomar once. Y el pobre ciego quedó todo esperanzado, me van a sanar. No quedó así. Porque una cosa es al ponerse en el lugar del otro, es teniendo compasión del otro, también es haciendo algo. Jesús hizo eso. ¿Qué? Lo sanó. Un trabajo inusual, una experiencia inusual, poco higiénico. Escupió en el cielo, dice. Es algo, ¿cómo lo podría describir? No es muy bien visto algo que escupe en el suelo, ¿cierto? No es muy higiénico, no es muy... Pero Jesús lo hizo. Ahora, para untar, dice, hizo con tierra, dice, hizo un barro. Hermanos míos, y no poco barro. No poco barro. A lo mejor usted está diciendo, ay, qué asqueroso. Inmediatamente le dice, ¿sabes qué? Vaya y lávese los ojos ahí en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y va, obedece. Y me imagino yo, todos los discípulos están sorprendidos, impactados. ¿Qué va a pasar con esto? Lo que quiero rescatar en estos versículos como enseñanza final es que no debemos quedarnos solamente en el conocimiento, ni en la buena intención, ni en la emoción, porque muchos de nosotros, hermanos míos, quedamos en buena intención, en emoción, y cuando llega el momento en que tenemos que nosotros aplicar, no hacemos absolutamente nada. Tenemos muchas buenas ideas, excelentes ideas, pero no las llevamos a cabo. ¿Por qué razón? Porque no hay nadie que se quiera restar, que se quiera sacrificar, sino que dejan la idea y la verdad es que no la llevan a cabo. Aquí Jesús es proactivo. Jesús no es egoísta como nosotros. Porque muchas veces nosotros vemos la necesidad y decimos qué pena, qué lástima, pero nadie hace nada. Jesús, en cambio, aquí sí hace algo. Tú y yo tenemos la autoridad de Dios para ir y orar por alguna persona en particular, pero a veces no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Por nuestra, entre comillas, reputación. Es que ¿qué van a pensar de mí? Que soy canuto, que soy... Da lo mismo, hermano. Da lo mismo. Tenemos que hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero como somos egoístas, como somos irresponsables, como somos muchas veces que nos cuesta despojarnos a nosotros mismos, que no nos gusta hacer sacrificios por los demás, tenemos que reconocerlo. Pues si somos hijos de Dios, tenemos que hacerlo con buena intención, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no se quedó en buena intención, sino que el Señor Jesucristo hizo algo por este hombre, enseñándonos a nosotros. En conclusión, aquí en esta mañana, enseñándonos a nosotros que si el Señor Jesucristo se ha aparecido en nuestro camino, si el Señor Jesucristo ha alumbrado nuestra mente, nuestro corazón y nos ha dado esperanza, pues el Señor Jesucristo también nos ha enviado. ¿Enviado a qué? A proclamar las buenas nuevas. ¿A través de qué? A través de mi vida, siendo la luz del mundo. Porque Cristo es quien genera esa luz en mi vida. Yo no tengo la capacidad humana para generar esa luz, esa buena onda, esas buenas costumbres. Si lo voy a hacer por mí, me va a durar poco. Pero si Cristo está en mí, va a permanecer esa luz. Debemos nosotros entender que mientras Jesús esté en mi corazón, a través de la permanencia y la comunión con Él, voy a tener amor de Dios, voy a reflejar ese amor de Dios, y ese amor se va a ver, en este caso de enseñanza que vemos aquí, se va a ver reflejado en que a través de esa actitud de ponerme en el lugar del otro, sentir compasión y hacer algo por el otro. Y hacer algo, ir y hacer algo por el otro. Aunque eso me reste y me cueste y me dé sacrificio, es lo que demanda hacer Dios en mi vida. Quiero terminar con esto. Luego que Jesús le da la orden a este hombre, sus ojos llenos de barro, Jesús lo envía. ¿Acaso este hombre le dijo, a ver qué está haciendo? A ver,
quiero saber qué es lo que está haciendo, quiero saber qué hizo este hombre. Obedeció y fue a Cristo. ¿Por qué obedeció a Cristo? Si no lo conocía, como vamos a mirar aquí, más adelante. ¿Por qué? Porque Jesús, en sus palabras, provoca confianza. ¿Se ha dado cuenta? Provoca confianza, provoca seguridad. Quiero terminar leyendo los versículos siguientes. Versículo 8. Entonces, versículo 7, perdón. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Era conocido por todos. Sí, se parece. Unos decían, él es. Otros dicen, no, se parece. ¿Y qué decían? Yo soy. Ese mismo yo soy. Con esa emoción no decían, no, yo soy. No, yo soy, mírenme. Ahora puedo ver. Puedo observar, decía. Versículo 10, y le dijeron, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo barro, hizo lodo, lo untó en mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, no sé. Lo único que sé, que él me dijo, puso barro en mis ojos, me dijo, anda, ve, me lavé y ahora puedo ver. ¿Qué ha hecho Jesús en su vida? Porque esa es la experiencia de este hombre. ¿Qué ha hecho Jesús en su vida personal? Esa es la reflexión. Y eso es lo que usted tiene que compartir a otros. Lo que usted ha experimentado de manera personal con Jesucristo, con Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él fue quien se detuvo en su camino. Él intervino su camino. Porque Él lo ama a usted. Porque Él tiene compasión de usted. Porque Él sabe lo que usted está sintiendo en estos momentos. Y Él quiere no solamente sanarlo, prioritariamente, sino que prioritariamente lo que Él quiere es salvarlo del pecado. Tal vez no lo va a sanar, pero lo va a salvar. Si usted cree en Cristo Jesús en esta mañana, si usted cree en Cristo Jesús y le obedece, usted va a ser completamente salvo. Dios les bendiga. Oramos al Señor. Gracias te damos, Dios, esta mañana por esta gran enseñanza de amor, de compasión, de misericordia y también de urgencia, de proclamar a otros lo que de gracia tú nos has dado. Oro por todos mis hermanos aquí presentes, que tú bendigas cada una de sus vidas, que tú, Señor, nos toques con tu Espíritu Santo y pongas en nosotros ese deseo, no solamente de conocimiento, sino de ir a la práctica, de poner en práctica tu amor, con compasión, misericordia, poniéndonos en el lugar de otro. Aunque eso no signifique sacrificio, no importa, porque queremos hacer tu obra. Mientras tengamos tiempo en esta vida, podamos hacer tu obra con urgencia, con responsabilidad, con dedicación y por sobre todo con gozo, con amor, con gratitud. Porque lo que tú hiciste en nosotros, Señor, realmente, al darnos salvación, esperanza, vida eterna, queremos también compartir con otros que no están viviendo eso. Pedimos tu bendición en esta mañana sobre cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Que Dios bendiga sus vidas, que tengan una muy linda tarde y que podamos reflexionar en esto que Dios nos ha enseñado. Dios les bendiga, les amo mucho a todos ustedes. Sigamos en oración unos a otros. Dios les bendiga. Adiós, que tengan buenas tardes. Bendiciones.